Bienvenidos a Cifloro. El día de hoy vamos a tratar con toda nuestra dedicación temas que son esenciales para la vida del país. Me va a acompañar para comprender qué es la derecha Antonio Bazán y estará también conmigo Willy Contreras, exministro del MIDIS, quien hará una encendida defensa de la ministra Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, a punto de ser censurada por el Congreso. Pues bien, estos dos participantes nos van a dar los dos temas más importantes de la vida del país en este momento. Uno es el aspecto ideológico del resultado que ha tenido Rafael López Aliaga y otro, el hecho político más importante que parece ser el primer paso para, censurando a Dina Boluarte, pasar a censurar al presidente de la República y eventualmente que el general Williams asuma el poder a nombre del Congreso. Ese es el esquema, ese es el plan y es un plan que nosotros, por lo menos de manera editorial, decimos que no estamos de acuerdo. Y a continuación tendré el gusto de acompañarlos en esta visita de estos amigos que me acompañan aquí en el set de Cifloro. José Antonio Bazán es un docente universitario y además formado en ciencias políticas en la Universidad de San Martín de Porres y luego estudió filosofía en San Marcos. Y queremos darle la bienvenida. Buenas, ¿cómo estás, José Antonio? ¿Qué tal? Julio, gusto tenerte conmigo. Gracias por invitarme. La vida está enseñándole al Perú de que la política se puede volver un gran mal o se puede volver una gran solución. Gran solución cuando se logra crear una salida democrática al caer Fujimori, que amenazaba en ese momento con producirse un golpe de Estado. Incluso el embajador americano se dio con todos los generales seguidores montesinos pintados con pintura de guerra de comandos para empezar un golpe de Estado. Y se paró porque, en fin, era totalmente condenable para la comunidad internacional que ellos tuvieran esa oportunidad de acabar con la democracia. Y surge Pañabo, el hombre menos votado de todos los parlamentarios en ese momento. Y da una transición que lamentablemente fue corta. Y luego ha habido otro momento en el cual se produce diálogos en el país, pero estos diálogos no han sido la regla. La política peruana está muy regida, y parece que es así desde el periodo republicano, ¿no? Muy regida por los enfrentamientos, los odios, quizás la dispersión del país en muchas regiones, las realidades tan distintas, en fin, no sé. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Por qué estamos tan divididos hoy día los peruanos? Julio, parece que también estamos divididos tú y yo. A ver, vamos, mejor. Mira, yo creo que el Perú tiene efectivamente una cierta historia circular, no, pendular, voy a decirle mejor respecto de la relación. Sí, de éxitos y fracasos, de democracia y dictadura incluso. Claro. Fíjate, es verdad, Fujimori fue un dictador, claro, pero fue un dictador que quiso avanzar la historia. Sí, es verdad. Por otro lado, creo que cabe un símil entre los generales que has mencionado, del gobierno de Alberto Fujimori y sus actitudes, respecto de esta otra actitud que me parece también golpista, de los generales vestidos con mandil rosado, alineando la Fuerza Armada con esta ideología de género tan nefasta para la humanidad. Creo que el Perú, post-Fujimori, vive la dictadura caviar, que es una dictadura subyacente, una dictadura que se ha instalado en la cultura nacional y que es... ¿Con esto acabo? A ver, sí, no, sí, te quiero escuchar, por supuesto. Si quieres. Y que se ha instalado en la cultura, en la capa cultural, porque la batalla es cultural, y la política es una capa sobrepuesta respecto de esta. De manera que, efectivamente, coincido contigo en la forma, ¿no? No tanto en el fondo, respecto de que el Perú es una república de dictaduras subyacentes, cuando no explícitas. Claro. Que creo las explícitas ya luego, digamos, del golpe de Estado de Martín Vizcarra al cerrar el Congreso de la República, no se ha producido más. No obstante, Pedro Castillo, que dirige un gobierno lumpen, por tanto sin contenido propio, es posible que considere un golpe de Estado mediante la disolución del Congreso de la República, pretextando el cambio de constitución, cuando en verdad sería un cambio de régimen político hacia una posibilidad de socialismo popular o de alguna especie en el Perú. Digamos una cosa,
estás exponiendo una matriz que es la de la oposición cultural, ¿ok? A la visión que tiene otro sector, que es el sector llamado progresista, caviar, o lo que podría ser la izquierda. Esa es una diferencia que hay a nivel mundial. Sí. Hay una discusión ideológica y política, pero tú has dicho algo que a mí me parece grave, que es que eso se sobrepone a la política. Y el gran problema es, quizás no lo has querido decir así, pero a mí me parece como que oprime a la política, que domina la política. Porque si estamos en eso, entonces la política pierde la capacidad de reflexión y diálogo que la ha caracterizado, que debe caracterizarla. Es decir, porque si el antagonismo es entre dos choques culturales completamente irreconciliables, o dos posiciones culturales completamente irreconciliables, la consecuencia es una confrontación que puede ser muy destructiva, ¿no? ¿O tú crees que puede ser creativa y positiva? Primero, la clave teórica más importante de este grupo caviar es Antonio Gramsci y la idea de la hegemonía. Pero Gramsci discursiva. era un marxista convencional, Gramsci, más que era renovador, ¿no? Gramsci era un postestructuralista, es quien inicia esta corriente. Él no creía que la economía determinaba la cultura, la sociedad. Claro. Gramsci es extraordinario, pero ojo, también Marx, o sea, no hay un solo Marx, también Marx en el 18 Brumario, en el programa de Gotha, era también en este sentido, digamos, no estructuralista. Como también, y para que veas que no estoy dogmático, además, claro que no. Y para que determinista veas, para que el público conozca, ¿no? Determinista es aquel que cree que las consecuencias del dominio económico y de la forma de producir son la única manera de que se hagan ideas, se exprese la cultura, ¿no es cierto? Como tampoco, y fíjate para que veas que no soy yo no tengo ningún prejuicio, yo hablo con todos. Mira, es mi deber. Mira, Julio, tampoco lo era Lenin, incluso el Lenin revolucionario, ahí está su... pero Lenin, mira, el pero quehacer, Lenin, mira, el quehacer, claro, su carta de lejos, claro. ¿no? O sea, yo creo que esta dictadura, yo la defino de esa forma y espero seguir escribiendo sobre los caviares. Pero un ratito, ¿me permites hablar sobre el tema caviar? Si me permites. Pues claro, yo tengo una versión, a ver, tú me desmientes. Que así se le decía a los socialistas franceses. Sí. ¿De acuerdo? Eso te lo van a decir todos los que no están en Francia. Y al Perú la trae un amigo mío, un conocido mío. Claro. ¿Quién fue? General Daniel Mora, que había estudiado en CIR, y la comenta con Carlos. Estoy hablando de la parte masiva de los caviares, ¿no? Aquí en Perú. Esto era en la época de Toledo, donde ellos estaban desesperados porque había una burocracia media pituca que se quería subir encima del carro del éxito electoral que había tenido Perú posible. Entonces, se desarrolla ahí un antagonismo, ¿no? Esa burocracia pituca es una parte de la caviarada, efectivamente. ¿Pero qué cosa es la caviarada? Fíjate. Porque puede ser un término, mira, es como decir fachos, ¿no? Y entramos en un diálogo de sordos. No tanto, yo creo que incluso la categoría fascista o facho sí define. Respecto, mira, de la categoría caviar. Primero, mira, en política todo es lenguaje. De manera que los caviares, que son parte de lo más inteligente que tiene la inteligencia nacional, ¿no? Intentan deslegitimar esta categoría, diciendo que no existe. Pero fíjate, en principio, yo, de manera muy preliminar, me queda la tarea de la definición académica propiamente, porque nadie la ha hecho. Mira, básicamente se trata de un grupo que no tiene partido, que a diferencia de Gramsci, que creyó que el nuevo príncipe era el partido, ellos creen que el nuevo príncipe son más bien las relaciones de poder a través de otras instituciones. Pero hay una tecnocracia de derecha, ojo, que tiene los mismos métodos que ellos, ¿o no? No necesariamente. ¿Por qué no? A ver. Yo te lo digo porque si hablamos de presencia de organismos internacionales, estamos hablando, este es un tema trascendente, es qué tipo de tecnocracia, porque hay una opresión de la tecnocracia en el Perú, evidentemente. Yo por si acaso no soy caviar, no tengo nada que ver con los caviares, yo tengo una filosofía mucho más cercana a lo que ha sido el pensamiento socialista y no tengo miedo en decirlo, y creo que hay aquí, no determinista, más socialdemócrata, y creo que aquí hay un tema, ¿no? Que es que esa oposición de la que tú hablas, expresada en la palabra caviar, es una creación, digamos, por lo menos en términos locales, ¿no? Que tiene que ver con un fenómeno de resistencia ante las tecnocracias y la dictadura de las tecnocracias en el mundo. Y hay de derecha y hay de izquierda, yo pienso así, no sé. A ver, respecto de los mecanismos que sugiere serían compartidos también entre caviares
o gente de izquierda y la gente de la derecha. Democrático. Básicamente, los mecanismos de opresión de uno al otro, digamos, serían por un lado lo que es el Infowar, digamos esta especie de pelotón de aniquilamiento moral de la oposición o del otro en general, Claro. a partir de los medios de comunicación, Claro. por un lado, lo cual lo hemos visto absolutamente, y por otro, la idea del lawfare, ¿no? O lo que es la persecución guerra legal, judicial, ¿no? Claro. sí, la persecución judicial del otro que deviene en enemigo. Yo noto al respecto que es más bien este sector caviar, ¿ya?, el que ha llevado a cabo esta opresión de los cuerpos de los opositores para capturarlos, para meterlos a la cárcel, incluso para exhibirlos, denostándolos con su chaleco de detenidos, esposados, haciéndoles perder la libertad. Me parece que es más bien ese sector caviar el que ha utilizado. No, pero déjame, pues. Sí, claro. No hay problema. Ya. No tengo miedo, además, yo discutir. Así que adelante, profesor. Encantado de escuchar. Ya, mira, me parece que es ese sector más bien. Y puedo seguir poniéndote ejemplos. Mira, Pero ya hablemos sabes. del lawfare. Quisiera hablar de eso porque ¿sabes qué pasa? Ya. Comparto contigo una visión, que es que esa persecución que genera el abuso de la ley, que establece, por ejemplo, la prisión preventiva Así de es. manera indiscriminada. Julio, mira, yo he pensado estas cosas. Quizás soy uno de los que más ha pensado en esto. Mira, ¿sabes qué? Todo ciudadano tiene que pensar lo que está pasando en su país. A mí me pasa lo mismo que a ti. Julio, mira, si se escribiera un diccionario de ciencia política o de política en el Perú, Sí. las categorías, por ejemplo, prisión preventiva, prisión preliminar, dejarían de ser parte del proceso penal, perdón, continuarían siendo parte del derecho procesal penal, pero pasarían a formar parte del lenguaje de la ciencia política, Claro. porque estos son mecanismos, Sí, claro. ya que se ha hecho alusión a ellos, que han sido Incluso- utilizados, que incluso- son utilizados. Incluso ahora, mira tú, la coincidencia, te lo digo con toda claridad, la coincidencia de que le abran proceso a Keiko Fujimori, en un proceso que tiene elementos de discusión sobre si vale o no vale lo de lavado de activos en su partido político, o el caso de que reviven casos que a veces tienen que ver para dañar la imagen. Yo lo digo que además se aplica también al presente gobierno, o sea, en general Pero por se ha supuesto. vuelto un arma de guerra Así que es. es incontrolable. Efectivamente. Porque tú sabes que además está hablando de un poder judicial corrupto. O sea, ¿quién te garantiza que no está viendo plata de por medio, presiones de por medio y una serie de elementos que llevan? Lo cual no nos lleva a anular todo, pero sí creo que hay alto grado de injusticia, ¿no? Yo por eso soy enemigo, lo digo con toda claridad. Yo jamás apoyaré a Keiko Fujimori ni a los fujimoristas, pero soy enemigo de lo que ha pasado con ella. 3 regresos a la cárcel y una vindicta contra ella que simplemente está cargada por el grupo de jueces y fiscales que estuvieron afectados por el fujimorismo. Mira, es parte, lo que acabas de señalar, es parte de la desfujimorización del país. Y fíjate, te mencioné a Gramsci, no tenía pensado ello, pero de conversarlo ahora. Mira, sin embargo, el modelo caviar de desfujimorización es casi lo mismo que el proceso de desperonización argentino. Claro. Hay mucha coincidencia en ello. Ernesto Laclau tiene un trabajo sobre ello que es muy interesante, ¿no? Voy a lo siguiente, porque si no me pongo teórico y dejo Claro, de, sí, de dialogar. estamos hablando Mira, para público. voy a lo siguiente. Efectivamente, el ministerio, a ver, yo soy opositor a este régimen, Sí. al de Pedro Castillo. Claro. Ello es público. Muy bien. Sin embargo, yo, así como tú, también creo que hay un lawfare muy fuerte contra él. Claro. Mira, la principal oposición de Pedro Castillo en este momento es el Ministerio Público. Así es. ¿Ya? El Congreso Dirigido ha además por perdido una la fiscal eficacia. que es altamente cuestionada también, ¿no? Bueno, pero digamos, esta dictadura caviar ha tomado el Ministerio Público, ha destituido pero- fiscales, Pero perdón, está bien. controla, mira, ellos controlan lo que es hoy la Junta Nacional de Justicia, ellos controlan los organismos constitucionales, han dejado ya de controlar ahora el Pero Tribunal la Constitucional. Fiscalía de la Nación, yo no diría que estamos hablando de una hegemonía ahí, de ese tipo. O sea, lo que quiero decirte es que Yo creo que sí, definitivamente. ¿En esta fiscal? Y es más, ¿Esta fiscal? en esta, no, pero esta mira, fiscal te voy a tiene decir más. antecedente político de otro tipo, ¿no? Mira, yo voy a los hechos, A ver, ¿no? A cómo el Ministerio Público le hace oposición a este régimen, ¿no?
quería decirte algo más. Y cuando te dije que algunas categorías del derecho procesal penal pudieran pasar a la ciencia política como prisión preventiva, también la categoría fiscal. Y te pongo los casos concretos. Por ejemplo, yo creo que José Domingo Pérez es un político. Yo creo que el señor Carguancho, con quien estudié Derecho, Sí. y era calladito, Sí, claro. ¿ya? Yo creo que él también es un político. Yo no creo eso. Te digo Yo porque creo- por experiencia no, pero- personal, he sido asesor del presidente de la Corte Suprema, he Mira. ido a conversar con él, presidente de la Suprema, en el momento en el cual fue secuestrada su hija, y he podido escucharlo, no voy a revelar el contenido de la conversación, pero he podido escuchar su versión de cómo estaba él manejando el caso y las terribles presiones que estaba viviendo, que tenía un costo familiar que él no estaba dispuesto a pagar. Te acepto que en el caso de Pérez hay influencias que podrían haber actuado, por supuesto, que son evidentes además, ¿no? El precio de su esposa, diferentes cosas que podrían significar eso. Y además, quizás una falta de equilibrio emocional que afecta ciertamente la manera como él ve los procesos. No sé a qué presidente de la Corte Suprema te refieras, pero sí te puedo decir que en base a la autonomía jurisdiccional que tiene un juez, yo sí sostengo que Concepción Carguancho es un político. Y es un político que está pasando de moda, ¿no? Claro. Pero no solo ello, fíjate. Mira, te pongo un caso más concreto que lo vivo, ¿ya? Porque yo, además de un pequeño académico, soy un activista político, soy un activista social, tengo un compromiso. ¿Dónde estaría tu compromiso, digamos? ¿Qué tipo de organización es la que tú crees? ¿Cuál es la que tú ves como... Hay coordinadora republicana, hay comisión No Te Metas, hay partidos políticos, no, te lo digo sin ningún tipo de sensibilidad. No, está muy bien. Mira, yo soy políticamente de derecha, Ya, y económicamente liberal, Ya. y soy culturalmente de izquierda. Ya. De manera que en ese transfugismo epistemológico que tengo una militancia de simpatía, ya. nada más, no estoy inscrito en ningún partido, con, por hoy, agrupaciones como efectivamente la de Rafael López Aliaga, Claro. y la del propio Hernando de Soto, que ya no está con el fujimorismo, al igual que tú, comparto mi lejanía. Porque mi generación luchó contra la intervención del fujimorismo a San Marcos, Claro, claro. porque fui de los jóvenes que fueron dirigentes del foro universitario y luché mucho por recolectar ese 1.000.000 de firmas que luego la corrupción de un jurado nacional de elecciones pues trajo abajo y truncó nuestros sueños, ¿no? Cuando hablas de 1.000.000 de firmas, ¿te refieres a qué campaña? Me refiero a la década de los 90, que Claro. es mi generación, Que en la la cual, Foro Democrático, así es, eso, y claro. luchamos, Claro. luchamos porque el dictador Fujimori se fuera. Pero tengo otra militancia, Claro. ¿no? Que es mi militancia, efectivamente, que me acerca también a ciertos grupos liberales en el Perú, pero mi otra gran militancia, te la cuento, es con la cultura de izquierda, ¿no? No solo con partidos de los cuales procuro tener una buena relación, sino, ¿sabes qué? Te digo algo más. No hay otra forma hoy de acercarse a la cultura y a las ciencias sociales Claro. que tener esa militancia cultural de izquierda. No hay otra forma. La derecha ha abandonado en mucho la reflexión sobre el Perú, ha abandonado la cultura en general, hombre. Ahora, quizás la justicia social también, Bueno, es como que, tema, eh, porque también lo he hecho una parte de la izquierda. mira, yo creo que hay 3 derechas en el Perú. Lo que pasa es que tú me arrinconas y me haces volverme, yo no te arrincono, me haces quiero que- volverme conceptuoso, voy a No, aburrir no, a la disculpa. gente. Tú No, di lo que te Julio. parezca, di lo que te parezca, di lo que te parezca. Julio, mira, yo creo que hay 3 derechas, ¿no? Yo voy a salir peleado de acá con mucha gente. No, ¿por qué? Al contrario. No acá- contigo. acá han Escúchame, pasado- Julio. Han pasado un montón de gente de Julio, toda la corriente. Al escúchame. contrario. sí. Mira, yo creo que una derecha es el fujimorismo, Claro. que es efectivamente una derecha la más popular. Claro. ¿no? Es popular, una derecha popular. Hay otra derecha que es religiosa, casi concilio de Trento de por medio, con Claro, silicio incluido, Claro. ¿no? Que es la de Rafael López Aliaga, que no obstante ello, sí creo que habría estado o estaría en el intento de crear una derecha
más popular, más chola en el Perú. Yo sé, Y hay otra derecha con esta causa, sí. que es una derecha más tecnocrática, que es propiamente aquella que lideró en su momento Hernando de Soto. Claro. ¿No? Entonces, fíjate, ninguna de las tres derechas que te he descrito, pues, eso es una clasificación, pueden haber más. Ninguna de esas derechas está cercana a la cultura, hombre. No. Bueno, ahí hay un tema que me parece una reflexión Los necesaria. derechistas en el Perú se han afincado en la historia, que esa sería su gran ciencia social, pero hay un abandono respecto de la antropología, respecto de la arqueología, de la sociología. Hay una falta de conocimiento un poco de la sociedad, pero volviendo por lo sobre Renovación Nacional. Renovación Nacional yo creo que expresa, primero el líder expresa limitaciones que son las que no están permitiendo que eso se vuelva una alternativa suficientemente populista para lograr hegemonizar la sociedad. Porque ganar Lima es una parte, pero ganar la sociedad peruana es muy complejo por lo que tú estás comentando. Porque en realidad abarca muchos aspectos de contradicciones y de hechos históricos, sociológicos que dividen al país. Y ahí es donde yo no veo una capacidad de Rafael López Aliaga por una cosa, por su origen en el Opus Dei, que es una institución respetable. Yo tengo familiares que pertenecen a ella. Pero sin embargo el Opus Dei es una institución con esa rigidez ideológica que no permite y más o menos aristocrática. Y creo que ahí está la limitación, porque eres una persona que es un militante efectivo de Opus Dei, y creo que ahí está la limitación para su comprensión un poco más abierta a la sociedad peruana. Ha entendido muchas cosas, por supuesto, y ha hecho muchos esfuerzos por acercarse, pero hay una diferencia sustancial ahí, creo yo, en la manera, por ejemplo, como él aborda ahora el debate político. O sea, entra y dice, yo no hablo con el presidente. Bueno, eso es decir, ya, pues que lo vaquen esta semana para que yo pueda hablar con el siguiente. O sea, falta ahí una perspicacia, una habilidad para poder llegar a la gente conociendo qué piensan los peruanos. Me parece a mí. Soy muy modesto. Yo pienso que él debe saber lo que piensan los ferroviarios de Machu Picchu, pero no creo que sabe más sobre la cultura popular peruana, en mi opinión, en realidad. A ver, bueno, déjame que haga un cherry sobre el suplemento que actualmente dirijo. Yo soy el director del suplemento político del diario Expreso, Contrapoder, y el próximo número va a estar dedicado a Rafael López Aliaga y a su partido, Renovación Popular. Te puedo decir, una de las preguntas que yo le voy a hacer, porque lo voy a entrevistar, es respecto de qué es lo que tiene pensado hacer para no representar el César Acuña de la derecha, ¿no? Creo que él... O sea, no ser una veleta, dices tú. No me refiero a ello. ¿Sino? Me refiero a que él aparece como el dueño de su partido, es un empresario exitoso. Yo no voy a discutir en ningún foro respecto de la forma, cómo hizo su fortuna. No es lo mío, yo no soy fiscal, es policía. absurdo, ese pero nivel sí, de debate siempre es absurdo. Pero sí, respecto de la falta de democracia interna en su partido. Total verticalidad. No sé por qué estos son partidos empresa, ¿no? Tú no puedes llevar la lógica de la empresa a la política. La política son actos de hombres libres, ¿no? En el momento que pierdes tu autonomía individual dentro de un partido, pues te conviertes en lo que diría Nietzsche, en un hombre con moral de rebaño. Y ese ya no es un político. Se pervierte la política. No obstante ello, mira, yo creo que López Aliaga, o sea, para mi posición, por supuesto, tiene un mérito. Tiene un mérito. ¿Ya? Haber sacado la cabeza por una posición y haberla afirmado, ¿no? Sí, y creo además que yo no converso con él, pero si hubiese tenido alguna cercanía a él antes del día de la elección, le hubiese aconsejado que convierta la elección en más plebiscitaria. Mira, la elección no fue plebiscitaria casi, pero él sí es un alcalde plebiscitario. O sea, yo noto en su discurso, ¿no? Que pretendió ser tecnocrático, ¿no? Pero me parece... Ese no es su fuerte, pues. Ese no es su fuerte. Pero lo que me parece... la visión que él puede presentar. Pero lo que me parece es que sí es un alcalde electo, al menos, no sé cómo será cuando ejerza, es un alcalde electo altamente politizado. Pero un ratito, si me permites. Ya.
ha sido elegido con la más baja votación, lo cual no significa que sea necesariamente una mala, es una salida, pero la votación que él ha tenido es la más baja de todos los alcaldes de Lima. Si tú comparas el 68% de una votación de Alberto Andrade, 54% de Castañeda, inclusive Barrantes, ¿no? O sea, de lo que hablamos es un momento de gran tensión en la política peruana, donde las 3 candidaturas más visibles, o las 4 más visibles, terminan todas ellas siendo muy limitadas frente al error por errores personales como los que comete Urresti, a limitaciones ideológicas y políticas para representar a todo el conjunto de Lima, como es el caso de Forsyth, y al Porqui, que logra, como dice él mismo, logra galvanizar a un sector de la población, pero que no suma lo suficiente para poder decir, este hombre en Lima, donde ellos son fuertes, este hombre no representa realmente, digamos, toda la gama de posibilidades electorales que hay en la sociedad. Pero sí es cierto, representa un mensaje. El problema es que si ese mensaje se piensa a corto plazo, significa que el Congreso tome el poder y saque del poder a Pedro Castillo. Sería lo mejor que pudiera ocurrirle al Perú. Pero ¿tú crees que puede eso ser correcto si se hace con métodos no constitucionales? Con métodos en los cuales la sucesión no sea una sucesión constitucional, estrictamente hablando. A ver, tiene 2 partes tu intervención. Sí. Sobre la primera, el porcentaje menor respecto de los alcaldes anteriores, que ha sacado Rafael López Aliaga, yo creo que tiene como causa primera el hecho de que, mira, Castañeda, Locio y Alberto Andrade, que son los casos que has puesto, son o fueron en sus momentos candidatos a alcaldes tecnocráticos y del buen vecino. Sin embargo, esta elección no ha tenido propiamente un carácter vecinal, sino que ha tenido un carácter definitivamente político. Ahí tienes tú, contracultural, creo yo, ¿no? Mira, es que hay un voto arcaico en el Perú, arcaico, yo estaba, pero mira, a ver, y ahí tienes tú a los candidatos, mira, bueno, Rafael López Aliaga representa una posición clara, tienes tú el caso de, por ejemplo, Forsyth, que representa Somos Perú, que es el partido que ha tomado de alguna forma Martín Vizcarra, que es la bisagra entre, bueno, cierta posición política y Pedro Castillo. Tiene una parte, digamos, de la clase media. Pero también, Urresti. Sí, el general Urresti representa una posición política también, ¿no? Sí, claro. Y mira, casi todos han sido candidatos presidenciales, además. Sí, claro. Muy bien. Y respecto de lo segundo que has manifestado, yo creo que este gobierno es lo peor que le ha podido ocurrir al Perú. Fíjate, yo acabo de publicar el día de hoy en Expreso mi columna, que se llama El arte de la resistencia. He publicado un artículo justamente sobre Martín Vizcarra, que se llama Martín Vizcarra y su dictadura circular. Porque así como te dije que Alberto Fujimori hizo avanzar la historia del Perú, así también te digo que con Martín Vizcarra fue un tiempo circular, en lo que es un retorno al punto cero y que le hizo perder el tiempo al Perú. Bueno, ese es un punto discutible, ¿no? Como todo. Pero yo te voy a sostener una como cosa, todo. Si quieres saber mi opinión, ¿no? La elección del 2016 para mí constituye el más grande error cometido en su historia por el progresismo. ¿Sabes por qué? Porque Verónica Mendoza jamás debió haberle dado el poder a Kuczynski. Debió no haber votado por él. Debemos haber pasado a un gobierno del fujimorismo que fuera una confrontación política entre 2 posiciones. Julio. Creo que eso hubiera sido en realidad la posibilidad de que la izquierda llegue al poder como debe ser. Julio, lo que tú dices es muy inteligente, pero es que la desfujimorización es torpe. Claro. ¿Ya? Así es. Tú compartes conmigo este criterio de criticar, ¿no? La biopolítica, ¿no? Claro. Que ha practicado, que se ha practicado en los últimos tiempos respecto del caso de Keiko Fujimori, claro, del propio Kuczynski y otros. Claro. Es torpe, es victimizar al otro, claro, ¿no? En analogía a la que tú has expresado. Prolonga la vigencia de un pero claro que sí, claro que sí. Tenemos que terminar, porque ya en la parte final quisiera que tú pudieras hacer tu... Sí, acabaría diciéndote que así como tú consideras inteligentemente que debió haber gobernado el fujimorismo para que termine claro, también yo creo que el gobierno de la peor de las izquierdas, que representa Pedro Castillo,
le está haciendo daño, o el gran daño histórico después de Abimael Guzmán, después del senderismo, un neosenderista le hace el peor daño a la izquierda en el Perú, porque el péndulo izquierda-derecha o conservadurismo-progresismo, él lo hace más lento, ¿no? El resultado de la elección de López Aliaga es parte de ello. No te digo que se ha cancelado la izquierda para siempre, de ninguna forma, pero hay una mirada hacia el otro lado del péndulo, ¿ves? Que inevitablemente se está produciendo. Sí, pero hay que ver también hasta qué punto la derrota que ha sufrido Cerrón significa el fin también de un modelo de izquierda que ya está desahuciado, ¿no? Definitivamente. Y que significa, no te olvides que sobre esas ruinas surgirán otros movimientos, y yo apelo a que el progresismo no va a desaparecer, creo que va a estar presente en el país, pero ya no creo yo en la izquierda dogmática, que escribe, que trabaja con las Sagradas Escrituras, ¿no? Como creo que tampoco la derecha lo está pensando. Creo que hay un trasvase de opiniones y de procesos bien complicados, ¿no? Que hay que evitar que lleven al Perú, eso sí, a una crisis sin solución. No te pido la armonía entre posiciones que están enfrentadas, pero sí te digo que esa es la verdad, ¿no? O sea, el país está atravesando un momento tal que simple y llanamente toda salida tiene que ser pensada con inteligencia y con sagacidad. Mira, uno de los trabajos más importantes de la ciencia política es la de un politólogo norteamericano que dice que los países multiculturales son un problema para la democracia. Claro, El Perú es el país más plural del mundo, es parte de lo nuestro. Así es. Se trata Cuando entonces... llegaron los españoles había 600 idiomas y 231 reinos, que dice el sanmarquino Torero, en un estudio muy famoso de lingüística, ¿no? Increíble. Y hoy como mismo, como China es un espacio mucho más chico. y hoy mismo tenemos casi 60 lenguas. Claro, China yo creo la tiene todavía más fácil porque esas 49... Claro, los Han son los que dominan esas, todo. claro, esas 49 etnias, Son chiquititas. claro, y hay una que es hegemónica, tremendamente hegemónica. Tengo que terminar. Hombre, un gusto haber conversado contigo. Realmente un gusto. Y además me gusta dialogar. Yo declaro siempre para Expreso cada vez que me llaman. Solo he tenido un boche una vez, un día que me cambió una reportera muy joven, me cambió la declaración, pero en general siempre he mantenido una relación cordial porque yo creo que el Perú, todos vivimos bajo el mismo techo. Podemos vivir un matrimonio a la sueca, bien separados, pero igual estamos bajo el mismo país y la misma república. Gracias por invitarme. Expreso es el periódico más importante del Perú en este momento. Y si me permite, Sí, por favor. que compren el próximo domingo Expreso y que lean el Este suplemento. domingo sale la entrevista a López No, Aliaga. el próximo domingo ya. Muy bien, encantado. Un Lo gusto. compraré yo en primer lugar. Muy bien, un gusto. Amigos, vuelvo con ustedes en Cifloro. Aquí damos espacio a todas las posiciones y además creemos que eso ayuda a que podamos entendernos y también comprender la diferencia para cambiar el país. Vuelvo con ustedes en breves momentos.